Hola, ¿cómo están? Vamos a desarrollar hoy el siguiente diagrama, ¿sí? Para ello, primero vamos a hacer una circunferencia de radio 40, ¿sí? Vamos, círculo, ponemos 40. Lo que vamos a hacer es una línea desde el cuadrante izquierdo hacia el cuadrante derecho para tener una referencia, ¿sí?, de cómo vamos a seguir. Ahora, fíjense que la circunferencia de diámetro 20, ¿sí?, está desfasada del centro de la circunferencia de radio 40, ¿sí? Está desfasada 5 unidades en el eje Y hacia arriba y 13 unidades en el eje X para la derecha. ¿De dónde obtenemos las 13 unidades? ¿Sí? De sumar 3 unidades del radio 3 de empalme, ¿sí?, y 10 del radio de la circunferencia, ¿sí? Entonces, para obtener esa referencia, lo que vamos a hacer es una línea y desde la mitad de la recta, ¿sí?, hacemos un clic y ahora vamos a poner arroba 13,5. Esto es lo que se llama referencia relativa, ¿sí? Estamos poniendo desde el centro de la circunferencia de radio 40, ¿sí?, una línea de la cual sabemos que tiene que tener 13 unidades a la derecha en el eje X y 5 unidades hacia arriba en el eje Y, ¿sí? Y ahora, desde ese centro vamos a hacer la circunferencia de radio 10 o diámetro 20, ¿sí? Continuemos ahora con el dibujo. Lo que vamos a hacer ahora, para tener también otras referencias, es esa línea, ¿sí?, la vamos a desfasar de dos maneras diferentes. Una de 18 unidades y otra en 20 unidades, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a usar el comando modificar desfase, ¿sí? Dice, precise la línea de desfase, vamos a poner 18, seleccionamos el objeto a desplazar, que esa es la línea, vamos hacia abajo y hacemos un clic, ¿sí? Le damos escape, otra vez, modificar desfase, ahora la vamos a desfasar en 20 unidades, seleccionamos la línea que queremos desfasar y ahí tenemos las dos líneas. Ahora vamos a hacer la circunferencia de diámetro 12 o radio 6, ¿sí? Para eso vamos a utilizar el mismo método o vamos a hacerlo de la misma manera que hicimos con la circunferencia de diámetro 20, ¿sí? Tenemos que ubicar el centro. El centro está a menos 6 en el eje X, o sea, para abajo, ¿sí? En el eje Y, perdón, 6 hacia abajo. Y en el eje X, fíjense que nosotros tenemos 38, ¿sí?, menos 13, que es, ¿sí?, ahí nosotros tenemos 25. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una línea desde el centro hacia abajo y le vamos a poner arroba menos 25, menos 6. Enter. Otro enter. Y ahí vamos a hacer la circunferencia de radio 6, ¿sí?
Ahora tenemos que empezar a hacer los recortes, ¿sí? Y la línea, ¿sí?, desde los cuadrantes hasta la intersección de las otras líneas. Vamos a hacer eso primero. Línea desde el cuadrante. Esta línea es hasta la línea inferior, ¿sí? Y esta línea desde el cuadrante hasta la línea de arriba, ¿sí? Ahora que ya estamos, vamos a empezar a hacer los recortes, ¿sí?, y a sacar las líneas que hicimos adicionales. Sacamos entonces esta línea, seleccionamos, sacamos esta línea, seleccionamos, sacamos esta línea, ¿sí? Entonces ahora vamos a modificar recorte, vamos a poner la lista de corte, seleccionamos y vamos a quitar esta parte de la línea inferior, ¿sí? Ahora vamos a otra vez recortar, ponemos la lista de corte y vamos a sacar esta línea, ¿sí? Vamos a seguir recortando, ¿sí? Recortar, arista de corte, enter, seleccionamos esta parte, ¿sí? Ahora vamos otra vez, modificar, recortar, seleccionamos las aristas de corte, ¿sí? Modificar, recortar, arista de corte, sacamos esta parte, ¿sí? Y ahora vamos a modificar, recortar, seleccionamos aristas de corte. Fíjense que ya prácticamente tenemos el dibujo. Seguimos recortando, ¿sí? Aristas de corte. ¿Sí? Lo único que nos faltaría ahora es el empalme. ¿Cómo hacemos? Vamos a modificar, comando empalme, ¿sí? Fíjense que dice designa el primer objeto o polilínea radio recortar múltiple. Nosotros ponemos radio, RA. El empalme es 3, ¿sí? Entonces seleccionamos los objetos, ¿sí? Y ahí tenemos el empalme. Vamos otra vez, modificar empalme, ponemos RA porque va a ser de radio, ¿sí? Seleccionamos el radio de empalme, que es 3 nuevamente, y ahí seleccionamos los dos objetos. Bueno, por último vamos a poner las cotas, ¿sí? Vamos a ir al administrador de capas, nueva capa, ahí le vamos a poner cotas. Vamos a cambiar un poco, vamos a poner cota amarilla, aceptar, aplicar y aceptar. Ahí ya tenemos seleccionada la capa de cotas, ¿sí? Vamos a poner primero las lineales, ¿sí? Vamos a poner la de 38 y la de 27, la que están acá abajo, ¿sí? Entonces, acotar lineal desde este centro hacia este centro,
¿sí? Ahí tenemos la cota de 38. A ver nuevamente, acotar lineal desde el centro hasta el cuadrante. Ahí sí nos da 27. ¿Sí? ¿Qué más? La cota de 20. ¿Sí? Acotar lineal desde el centro hasta el punto final. ¿Sí? 20. ¿Qué más? Nos queda la cota de 5. Acotar lineal desde este centro hasta este centro. Bueno, ahí está. ¿Sí? Después ya nos queda la cota de 6. Acotar lineal desde acá hasta acá. Cota de 6, ¿sí? Acotar lineal desde el centro hasta acá. Tenemos la cota de 12, ¿sí? ¿Qué nos queda ahora? Ahora ya nos quedan las cotas de radio, ¿sí? Si quieren hacerla lineal, la pueden hacer lineal. Yo las voy a hacer de radio o de diámetro para que sea más sencillo, ¿sí? Diámetro 12, diámetro 20, ¿sí? Y la cota de radio, ¿sí? De 3, acotar radio 3. Después ustedes las pueden hacer un poquito más prolijas, ¿sí? Para que se entienda un poquito mejor, pero ahí ya están todas las cotas necesarias, ¿sí? Para que puedan hacer el diagrama. Bueno, nos vemos, hasta luego.